bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias le damos una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos permite el disfrutar este día, su misericordia. Dios bendiga a todos los hogares, Dios bendiga a todas las familias, Dios bendiga a mi hermano Rubén Vázquez, que gracias al Señor Dios le ha concedido una nueva etapa de su vida. Dios le bendiga, hermano Rubén, Dios bendiga a toda su familia, ¿verdad? Dios bendiga a sus hijos, sus hijas, Dios bendiga a su esposa y a toda su familia. Dios bendiga a toda la familia en Cristo Jesús, de toda la iglesia evangélica, profética, Peniel, filial Providencia. Dios bendiga a nuestros hermanos en Cristo, de las distintas iglesias también que están con nosotros en esta oportunidad. Amada iglesia, Dios te bendiga. Recuerde, amado hermano y hermana, que traemos un tema realmente desde hace días, pero no podemos negar, amada iglesia, que cada día que ha pasado es un día de enseñanza. Cada mensaje que hemos recibido es un mensaje de enseñanza. Por lo tanto, que el tema se nos alargue no es ni debe ser ningún problema, amada iglesia. Al contrario, tenemos que darle gracias a Dios. Así que probablemente, amada iglesia, este tema lo estemos tocando hoy y probablemente mañana. Pero con todo, démosle la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a toda la iglesia del Señor. Seguimos orando por todos nuestros hermanos que están delicados de salud. Mi hermano Oscar Ramírez Miranda, hermano en carne, mi hermana Sonia, por la cual también se está orando. Por los distintos hermanos, estaba viendo por allí que se han estado ubicando los nombres, amada iglesia, y el cual se están poniendo delante de la presencia de Dios, sabiendo que para nuestro Dios no hay nada imposible y que el control, amados hermanos y hermanas, no lo olvidemos que quien lo tiene es Dios. Bendito sea Jehová. Vamos a reiniciar o empezar este día siempre nuestro mismo tema y vamos a tomar o abordar la misma cita bíblica, amados hermanos, que hemos venido tocando todos estos días. Así que vamos al libro de Deuteronomio, ahí estamos, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14 al 20. Vamos a nuestra cita bíblica y no olvidemos nuestro gran tema: quien todo lo quiere, todo lo pierde. Quien todo lo quiere, todo lo pierde. Vamos, amada iglesia, a la cita bíblica, esperando en el Señor que ya lo tengamos, y vamos a leerlo siempre pausadamente y con entendimiento. Vamos. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Y dice así el 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Amén. Esa, amada iglesia, es nuestra porción bíblica. No olvidemos: quien todo lo quiere, todo lo pierde. Quien todo lo quiere, todo lo pierde. Amada iglesia, si hacemos memoria, lo que estuvimos tocando la última vez, el día de ayer me parece, viendo los significados de Jezabel y viendo el significado de Atalía.
Y mencionábamos el día de ayer que los significados de ambos nombres son nombres que de alguna manera glorifican a Jehová, pero que las vidas de ambas mujeres, tanto Jezabel como Atalía, sus acciones y su vida, eran totalmente ajenas y enemigas de la voluntad de Dios. Y estas dos mujeres, amada iglesia, de alguna manera podemos decir que influenciaron el corazón de Acab, Israel zona norte, e influenciaron el corazón de Jorán, hijo de Josafat, Atalía, fue influenciado también. Y de estos dos reinados podemos decir que habla Malaquías, como ayer lo leímos, Malaquías capítulo 2, versículo 11. Eso lo mencionamos el día de ayer. Así que vamos a continuar, amada iglesia, en esta oportunidad. No olvidemos, quiero mencionarte nuevamente esta información. Jezabel era hija de un rey sidonio, de Tiro y Sidón, fenicios, descendientes de Can, el hijo que fue maldito de Noé. De por ahí viene toda esta descendencia, y eran adoradores, sacerdotes, brujos de Baal y de Artemisa. Y toda esta influencia idólatra, politeísta, la llevaron tanto a Israel zona norte como a través de Atalía a Israel zona sur. En este caso, Atalía como esposa de Jorán, hijo de un buen rey de la zona sur, Josafat. Pero hablando, amada iglesia, de Jezabel, estamos hablando de una sacerdotisa de Baal, que se resistió, ya como esposa de Acab, zona norte, Israel zona norte, se resistió, amada iglesia, a convertirse al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Y lo que hizo esta mujer, Jezabel, es luchar contra el verdadero culto a Jehová de los ejércitos. Fue una mujer, amada iglesia, Jezabel, que como esposa de Acab se opuso y se resistió al verdadero culto a Jehová. Y usted y yo nos recordamos de la historia de cómo en una ocasión Elías, el profeta de Dios, retó a los profetas Baales, y de cómo Dios se glorificó, y luego Jezabel vino y le mandó un mensaje a Elías y le dijo que lo iba a matar. Y usted recuerda que Elías le tocó huir y andarse escondiendo. Se apoderó de Elías un espíritu, un demonio de temor en su corazón. De esa mujer Jezabel es que sale la hija Atalía, hija de Jezabel e hija de el rey Acab, rey de la zona norte. Pero Jezabel, amada iglesia, es una mujer que introdujo la idolatría a Astarte o Acera y a Baal. Ofrecían, amada iglesia, según estos cultos rituales a Astarte y a Baal, ofrecían asesinatos de niños israelitas. Se daba también como parte del culto a Baal y Acera la inmoralidad sexual. Mataban a los profetas de Jehová. Era un veneno que había en la vida de Jezabel, hija de un rey, dije ya, sidonio, de Tiro y Sidón. El nombre del padre de Jezabel es Etbaal. Etbaal. Y Etbaal quiere decir, Baal está vivo. Era un sacerdote Baal, el padre de Jezabel, mujer la cual Acab tomó para casarse. Reino del norte. Aunque ciertamente, amada iglesia, estamos tocando el reino del sur con Jorán y Atalía, pero no podemos despegar la relación de Atalía con Jezabel. En todo este camino que hemos venido hablando de Jorán, hemos tenido que hablar de Atalía y hemos tenido que hablar de Jezabel, porque era la madre de Atalía. Se habla, amada iglesia, que el padre de Jezabel, llamado Etbaal, que significa Baal está vivo, este rey de Tiro y de Sidón, fue un hombre que mató a sus propios hermanos de él, con el propósito de quedarse, de usurpar el trono de Tiro y de Sidón.
el padre de Jezabel. Entonces veamos, amada iglesia, qué tremendo esta línea, esta cadena de demonios, de potestades que venía desde el padre de Jezabel, el Baal. Alguien dijo, amada iglesia, que de la misma manera que Jezabel trajo el veneno de Sidón y lo inyectó en las venas de Israel, zona norte, así también Atalía lo traspasó a las venas de Jerusalén, reino del sur o Judá, y metió a Atalía el culto a Baal en Judá en tiempo de Joram. Un plan infernal, un plan diabólico, amada iglesia. Aquí estamos viendo totalmente una guerra espiritual, un plan diabólico de desvirtuar la obra de Dios, tanto en Israel zona norte como en Israel zona sur, de quitar todo culto a Jehová e imponer el culto infernal de la diosa Acera o Astarte y Baal. Y eso, amada iglesia, así como en el antiguo tiempo, hoy en nuestro tiempo presente, también así es. Las grandes mayorías, las grandes cantidades de seres humanos en todo el mundo, a raíz de darle rienda suelta a su carne y a su pecado, prefieren adorar dioses y seguir líderes que les permiten llevar una vida de pecado y darle rienda suelta a todos los deseos de su carne. Eso es lo que vemos en el mundo hoy. Entonces la cosa, el plan infernal de aquellos entonces, todavía en los tiempos que vivimos, es lo mismo. Pero bendito sea el Señor, amada iglesia, que hay hombres y mujeres de Dios en esta tierra que no con facilidad doblaremos nuestras rodillas a los baales de estos tiempos también. El cristianismo, amada iglesia, desde el momento de que la persona, el hombre, la mujer, el joven, toma la decisión por seguir a Cristo, desde ese momento Dios le ha dado potestad a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, le ha dado potestad como hijo de Dios, y le ha dado potestad, le ha dado poder, le ha dado autoridad, le ha dado rango, le ha dado cargo Dios a este hijo de Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios según Juan 1:12. Por lo tanto, amada iglesia, debemos de saber que como hijos de Dios, todo acto que usted y yo como hijos de Dios realicemos, que vaya en contradicción con esta potestad que Dios nos ha dado, poder, autoridad, rango, cargo, no cumpliendo con su conducta o obligación de hijo de Dios de dar testimonio, en aquel día Dios nos va a imputar como prevaricación lo que hemos hecho. Cuando digo prevaricación, ayer lo dijimos, es apartarnos de las cosas del Señor. Prevaricación dijimos ayer que es hacer omisión de la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes, con o sin privilegios, en congregaciones evangélicas están prevaricando? Dicho de otra manera, están omitiendo la palabra de Dios en el diario vivir de sus vidas. O viven la palabra de Dios según su conveniencia. A donde les conviene ser evangélicos, allí se muestran evangélicos. Y a donde les conviene no ser evangélicos, allí se muestran como no evangélicos. Son realidades, amada iglesia, que estamos viviendo, y sé que esto, a aquel que lo pueda estar viviendo, no me lo va a aplaudir, ni siquiera me va a hablar por teléfono y me va a agradecer. No, se va a molestar y probablemente ahorita ya no sigas escuchando ni viendo este mensaje, quizás te enojes, pero es necesario, amada iglesia, que mejor te enojes aquí en la tierra, diciéndote la verdad de la palabra de Dios, y no vaya a ser que vayas a caer al infierno ardiente y ya no haya salida de aquella situación. Hoy, si tu condición, amado hermano y hermana que me escuchas en esta hora, su condición es que estás omitiendo la palabra de Dios en tu vida, todavía hoy te puedes arrepentir. Hoy hay oportunidad. La Biblia habla claro y dice que mientras hay esperanza, hay vida. Ya cuando la persona va en el cajón ya no se puede arrepentir, ya no se puede hacer retroceder nada.
viviste mal, viviste contrariado a Dios, viviste omitiendo la palabra de Dios en tu vida, así es el fin que te va a tocar. Y no puedo decirte que te va a tocar cielo, te va a tocar infierno. Hay dos maneras de caminar, una conforme la palabra en esta tierra y una contra la palabra de Dios en esta tierra. En ese camino vamos todos. O vamos queriendo esforzarnos por poner por obra la palabra, o vamos omitiendo la palabra de Dios. Vamos no queriendo vivir la palabra de Dios en el correr de nuestra vida. Así que lastimosamente, amada iglesia, oiga esto, lastimosamente Joram tomó de donde no debía tomar. Joram lastimosamente tomó de donde no debía tomar esposa. Lastimosamente se enyugó, se matrimonió con la hija de Jezabel y Acab, donde venía el veneno de los de Tiro y Sidón, los fenicios, el veneno de Baal y Acera, dioses fenicios. Los fenicios eran adoradores de varios dioses, por eso se les llama politeístas. Así que, amada iglesia, ante esta actitud de Joram, Dios vino y lo amonestó. Oiga, ante esta actitud de Joram, Dios vino y lo amonestó. Yo creo que usted me entiende que es amonestar, es llamarle la atención. Es llamarle la atención a alguien con el fin de que ya no siga haciendo como está haciendo, sino que cambie el rumbo de lo que está haciendo. Amonestar. Joram, amada iglesia, recibió amonestación de parte de Jehová. Quiero que vayamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 11 al 13. Vamos, segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 11 al 13. Oiga, vamos leyendo poco a poco ahí. Segundo libro de Crónicas 21, del 11 al 13. Oiga lo que dice el versículo 11. Además de esto, oiga, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen, y a ello impelió a Judá. Te lo voy a leer este mismo versículo 11 en la Biblia lenguaje actual, porque hay palabritas que quizás no las comprendamos, pero en esta versión del lenguaje actual es más entendible. Así que te voy a leer siempre el versículo 11, pero en la Biblia lenguaje actual. Oiga lo que dice. Joram construyó altares en las colinas de Judá para que la gente adorara a dioses falsos, e hizo que todo el pueblo de Judá se alejara de Dios. Oiga lo que estaba haciendo Joram, hijo de un buen rey llamado Josafat. Seguramente la influencia de Atalía y la influencia de Jezabel estaba presente en este momento. Estaban metiendo idolatría, estaban levantando lugares de adoración a dioses ajenos en los lugares altos o en las colinas, en otra manera, y estaba Joram, el rey Joram, haciendo que el pueblo de Judá se alejara de Dios. Acordémonos, amada iglesia, que en Judá estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el lugar de adoración a Dios. Ahí donde estaba el arca del pacto, el centro de adoración a Dios estaba en Jerusalén, justamente de donde Joram era rey. Pero aquí estaba alejando, según hemos leído versículo 11, al pueblo de Judá de Dios. Vamos con el versículo 12. Oiga lo que dice. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Versículo 13. Sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte, dice la Biblia, a tus hermanos, a la familia de tu padre, las cuales eran mejores que tú. Oiga, amada iglesia, ahí hemos leído segundo libro de Crónicas 21, el 11 al 13. Aquí está hablando el Señor. Pero quiero tocar el versículo 12 que hemos leído. Acá le llega una carta, dice allá, del profeta Elías. No sé si ustedes se fijó que así dice. Y le llegó una carta del profeta Elías. Ahora, con esta carta quiero mencionarte 4 cosas.
espero que ponga mucha atención, si no se va a perder, amado hermano y hermana. Con este versículo 12 quiero mencionarte 4 cosas, porque en el versículo 12 dice, y le llegó una carta del profeta Elías. Ahora, hay una situación, amada iglesia, que en este momento que llegue esa carta, usted y yo tenemos que saberlo, algunos quizás ya lo sabemos. El profeta Elías ya no estaba. El profeta Elías ya había sido llevado al cielo, ya había sido arrebatado. Y aquí surge una pregunta. Y entonces, esta carta que dice la Biblia aquí, del profeta Elías, que fue mandada a Jorán, ¿quién se la mandó? Si el profeta Elías ya había sido arrebatado. Y hay por lo menos 4 comentarios sobre esto que te los voy a dejar. No nos vamos a poner a discutir los 4 comentarios, simplemente te los voy a hacer saber lo que se dice de esto. ¿Por qué? Porque a Jorán le llega una carta del profeta Elías, dice literalmente la palabra. Pero si el profeta Elías ya había sido arrebatado, ¿quién se la estaba mandando entonces? Te voy a mencionar los 4 comentarios al respecto, amada iglesia. Uno, dicen que cuando dice que fue mandada una carta al profeta Elías, se está refiriendo que era el espíritu de Elías en otro profeta. Que era el espíritu de Elías en otro profeta el que usó y mandó esa carta. Tal vez usted diga, ¿cómo hacía el espíritu de Elías? Acuérdese, amada iglesia, usted y yo en algún momento le hemos leído en el Nuevo Testamento, cuando allá en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, leemos, amada iglesia, que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Eso lo hemos leído. Entonces, este punto 1 que te estoy tocando en cuanto a los comentarios que se dicen quién era el profeta Elías, algunos hacen alusión que era el espíritu de Elías en otro profeta. Y se apoyan en que así como Juan el Bautista, se dijo también que tenía el espíritu de Elías. Espero que me hayas comprendido. Ese es uno de los comentarios. Vamos con el segundo. Un segundo comentario, amada iglesia, dicen que era otro profeta llamado Elías de ese tiempo. Era otro profeta llamado Elías, no el profeta Elías que tú y yo conocemos. Ese es otro comentario. Ya te dije que no vamos a discutir sobre estos comentarios. Vamos con el tercer comentario. Otros decían que no era en sí el profeta Elías, sino que era Eliseo. Era Eliseo, y sí, Eliseo sí estaba viviendo en este tiempo. Ya el profeta Elías había sido arrebatado. El profeta, entonces, toman el punto 3. Y según este comentario, era Eliseo el que escribió esta carta a Jorán. Y que Eliseo tenía el espíritu de Elías. Ese es otro comentario. Y voy con el último comentario sobre esta famosa carta del profeta Elías. Te vuelvo a repetir, ¿por qué estamos tocando esto? Porque a este tiempo, amada iglesia, cuando le llevan esta carta a Jorán, el profeta Elías ya había sido arrebatado. Eso sí no es comentario, no. Literalmente ya el profeta Elías había sido arrebatado, ya no estaba. Por eso estamos mencionando los comentarios, pero voy con el cuarto comentario. Y según el cuarto comentario, amada iglesia, se dice que el profeta Elías la escribió de parte de Dios con anticipación antes que fuera arrebatado, ya que Dios conoce el futuro. Dios le dio la carta al profeta Elías y él la escribió antes de ser arrebatado y la dejó, esta carta. Esos son los comentarios. Allí nos quedamos. Yo de eso no te voy a mencionar, solo te estoy haciendo ver, porque cualquiera puede decir, hermano, pero el profeta Elías, ¿cómo que mandó la carta si ya había sido arrebatado? Por eso te he mencionado los 4 comentarios. Ahora bien, vamos más allá. La carta, amada iglesia, esta carta que se dice que fue enviada por el profeta Elías, ya hablamos los comentarios, vemos que en esta carta, amada iglesia, es una carta bien clara y bien detallada. Vemos que en esta carta se dice lo que en anteriores mensajes yo te he mencionado. En esta carta, en ese versículo del versículo 12,
21:12, según de Crónicas, habla bien claro lo que he venido tocándote, amada iglesia, en los mensajes anteriores. ¿A qué me refiero? Que la vida espiritual de Jorán andaba por el suelo, que en el sentido de vida espiritual eran mejores los hermanos de Jorán, eran mejores espiritualmente hablando. Jorán heredó el reino, heredó el doble de la porción por ser primogénito nada más, pero su vida espiritual dejaba mucho que desear, amada iglesia, en otras palabras. Así que la vida espiritual de Jorán era peor. La vida espiritual de sus hermanos era mejor, amada iglesia. Era mejor. Y cualquiera podemos preguntarnos, ¿y por qué no quedó como rey de Judá uno de sus hermanos, no que quedó Jorán? Ya te lo dije anteriormente, era el primogénito. Realmente, amada iglesia, cualquiera de sus hermanos o de los hermanos de Jorán podía ser mejor rey que él, pero por ser primogénito a Jorán le fue conferido el derecho de ser rey de Judá. Espero que me comprenda. Lo más fuerte, amada iglesia, de la carta, lo más fuerte de la carta que Dios le dice a través de esta carta del profeta Elías a Jorán, es que le dice: tú mataste a tus hermanos, que por cierto eran mejor que tú. Oiga, qué duro esto, pero era la verdad. Muchas veces la verdad duele. Y aquí Dios, a través del profeta Elías, le estaba hablando la verdad a Jorán. Los hermanos que habían matado a Jorán, entre ellos eran mejores que él. No tenía Jorán en su corazón gratitud para Dios. Una de las cosas, amada iglesia del Señor, que vale la pena recordar, es que sobre la muerte de sus hermanos es un demonio que viene trabajando en la línea de Atalía. Espero que me haya escuchado bien. Sobre la muerte de Jorán para con sus hermanos no es otra cosa más que una cadena de asesinatos, una cadena de muertes que vienen desde el padre de Jezabel. Desde el padre de Jezabel viene esa cadena de muertes y ha llegado hasta Judá a través de Atalía. Esto de la muerte de los hermanos de Jorán no es casualidad, es un demonio que viene de Tiro y Sidón y viene afectando a Israel zona norte y ha llegado a Israel zona sur, donde hoy es rey Jorán. Y te lo voy a explicar, amada iglesia, te lo voy a explicar. Ahora, oiga esto. Es un demonio que viene trabajando en la línea, te dije, de Atalía, de Jezabel y del padre de Jezabel, un rey de Tiro y Sidón. He venido diciéndolo. Te voy a mencionar el caso. Vamos a empezar por el padre de Jezabel. El padre de Jezabel, ya te lo mencioné, su nombre es Etbaal. Etbaal, según 1 Reyes 16:31, cual no lo vamos a leer. Pero el padre de Jezabel se llama Etbaal, según 1 Reyes 16:31. Esta palabra Etbaal significa Baal está vivo. Oiga esto. Etbaal, amada iglesia, el padre de Jezabel, era rey sacerdote de Baal. Y este rey, amada iglesia, mató a sus hermanos, a su hermano llamado Feles, rey de Sidón, y usurpó el trono. Que vemos en Etbaal, padre de Jezabel, que mataba con el fin de lograr sus objetivos. Mató para ser rey. Tengamos claro eso. Vamos, amada iglesia, a Jezabel. ¿Tenía esta misma práctica Jezabel, práctica que el papá tenía también? Sí, amada hermano, sí, amada hermana. La misma práctica, por eso estamos viendo que es una cadena de demonios de asesinato. Y ahí vemos a Jezabel. Solo para ponerte un ejemplo, acuérdate a Jezabel cuando ordenó la muerte de Nabot,
Nabot, si usted va a buscar esta historia, a Reyes ahí lo va a encontrar. En cierta ocasión, amada iglesia, dice la historia de la Biblia, que a Acab le gustó la viña de Nabot. Le gustó la viña o el terreno o la tarea, no sé cómo pudiéramos decirle, de Nabot. Le gustó a Acab. Y Acab fue a Nabot y le dijo que si le vendía, el rey Acab le dijo a uno del pueblo que le vendiera. Y Nabot, amada iglesia, le dijo que no se la podía vender porque había sido heredada y tenía un precio, un valor incalculable para Nabot. Y vino Nabot y le dijo que no se la podía vender al rey Acab. Luego el rey Acab, amada iglesia, se fue para su casa y allá en su casa lo vio Jezabel y le vio el rostro triste a Acab. Y Jezabel vino y le preguntó qué le pasaba. Y ahí vino Acab y le contó qué es lo que había sucedido. Y de ahí vino, amada iglesia, Jezabel y mandó a matar a Nabot para quedarse con la viña. ¿Está o no está haciendo Jezabel lo mismo que hizo su padre? Por supuesto. Y esto poniéndote un ejemplo. ¿A dónde podemos leer esa historia de que mataron a Nabot? Allá en Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 5 al 16. Ahí está esa historia. Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 5 al 16. Esta es historia cuando Jezabel mandó a matar a Nabot para quedarse con aquella viña, con aquella tarea, con aquel lote. Ahora bien, vamos con un seguimiento, el papá, la hija, y hoy vamos con la nieta de Baal, Atalía. Y estamos viendo a Jorán, que probablemente, amada iglesia, fue influenciado por Atalía, por los consejos de Atalía, para que se quedase con las propiedades de sus hermanos y los matara. Puede ser, amada iglesia, que esta intención nació en el corazón de Atalía. Entonces, por eso te digo, ¿desde dónde viene esto? Y ahora sería bueno, amada iglesia, que nos preguntemos, este demonio que vimos en el Baal, este demonio que vimos en Jezabel, este demonio que se dio en el reinado de Atalía con Jorán, ¿será que este demonio todavía en pleno 2020 y en nuestro país El Salvador, será que no se mueve este demonio en nuestro tiempo? Por supuesto que sí. Amada iglesia, vale la pena saber esto para saber que era una cadena de demonios que venían queriendo hacer caducar a los reyes tanto del reino del norte como del reinado del sur, Judá, y en este caso con Atalía, reina que reinaba con Jorán en la zona del sur. No podemos negar, amada iglesia, que hasta la fecha se mueve este demonio en el mundo y que Jehová, Dios, guarde a su pueblo, a su iglesia, de que este demonio vaya a actuar en la vida de su pueblo. Amada iglesia, por cuestión de tiempo quedamos hasta aquí. Sí le puedo asegurar en este momento, amada iglesia, solo nos queda una parte. El próximo mensaje terminamos este gran mensaje, el cual usted y yo hemos oído, viene con el tema, quien todo lo quiere, todo lo pierde. Amada iglesia, Dios le bendiga. Si Cristo no viene en esta noche, nos vemos mañana. Dios te bendiga.